Bueno, dicho esto, pues yo no sé, yo me imagino que sí lo saben, ¿no? Que hoy se celebra Domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén. Y bueno, yo siento decepcionarte si esperabas un mensaje pues sobre la entrada de Jesús en Jerusalén. No lo sé si esperabas eso, ¿no? O un mensaje sobre el burrito que montó Jesús y que, bueno, si Dios puede usar un burrito, puede usarme a mí, ¿no? Y todo eso, que está bien, que es así también, ¿no? Si Dios puede usar un burro, imagínate, ¿no? Pues a mí, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, pero no voy a compartir sobre eso ni algo parecido. Normalmente no suelo predicar, un ejemplo, porque hoy es el Día de la Madre, pues voy a hablar de las madres, porque hoy no, pues si Dios quiere que hablemos de eso está bien, pero no me suele gustar mucho. Pero sí es verdad que estamos en una excelente semana, ¿no? Porque pues todas estas semanas se celebra la Semana Santa. Yo creo que es una excelente oportunidad para reenfocar nuestra mirada en la persona de Jesús, ¿vale? ¿Por qué? Porque en nuestro caminar cristiano, en nuestro día a día, en nuestra lectura bíblica, bueno, pues podemos aprender muchísimas cosas de la palabra de Dios, podemos estar leyendo muchas cosas, pero a mí personalmente siempre lo procuro en mi vida, ¿no? Aunque por un tiempo esté estudiando, yo qué sé, yo estoy leyendo Génesis, ¿no? Por las mañanas en mi devocional, pero siempre me gusta volver la mirada a Jesús, volver la mirada a los evangelios. Y en esta semana lo que se recuerda de Jesús, ¿no? Por la tradición es su pasión, ¿no? Entonces es como su ministerio, su sufrimiento, su muerte y resurrección. Pero también podemos pensar en su venida, su retorno, su regreso, ¿no? Creo que podemos pensar en esto. Y solemos prestar bastante atención a las palabras de Jesús que están escritas en los evangelios, y eso está muy bien, pero no prestamos normalmente tanta atención a las palabras de Jesús escritas en Apocalipsis, ¿vale? Por eso esta mañana decían los ujieres, mira, pues puedes estar leyendo Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, pues a lo mejor no te ha dado tiempo a leerlo todo, pero es simplemente por tenerlo en mente, ¿no? Pero en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis lo que encontramos es los mensajes de Jesús a un grupo de iglesias, ¿vale? ¿Y podemos poner las diapositivas? ¿Será eso? Ok. Vale, entonces por eso este mensaje pues lo he titulado Carta a la Iglesia o Cartas a las Iglesias, ¿no? Basado en el mensaje de Apocalipsis. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Marta? Ok. Mira, quiero decirte que el Apocalipsis, aunque normalmente, pues, no sé, leemos Apocalipsis como, es una lista de catástrofes, ¿no? De cosas tremendas, de cosas terribles que hablan del final de los tiempos, pero lo que quiero decirte es que el libro de Apocalipsis es la respuesta de Dios a una iglesia que sufre y que se está preguntando ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene en medio de nuestro sufrimiento? De eso habla el libro de Apocalipsis, o ese es el propósito. Mira, Apocalipsis no es solo el nombre de un libro, hay un género literario, ¿vale? Una forma de escribir que es el género apocalíptico. Y tiene sus peculiaridades porque se usa con un lenguaje que está cargado de simbolismo. Si te lees Apocalipsis te das cuenta que habla de un dragón, de una mujer, de unos cuernos, de una bestia, ¿no? Y habla de un montón de simbolismos que a veces es difícil de entender y puede parecer que nos da una visión fatalista del mundo, pero a la vez ofrece esperanza en tiempos de angustia y de persecución. ¿Por qué? Porque al final lo que acaba diciendo es que Dios es soberano y Él va a intervenir, ¿no? Siempre nos gusta decir, pues mira, el final de la historia ya lo sabemos y es que al final Jesús gana, ¿vale? Y los que están con Él ganan también, ¿vale? Eso es lo que solemos decir cuando leemos Apocalipsis. La verdad que querer interpretar
cuando tú te estás leyendo Apocalipsis, querer interpretar a detalle cada detallito, ¿no? Cada símbolo que ahí hay, en muchas ocasiones lo que ha traído es discusión entre los cristianos, ¿no? Y el no ponerse de acuerdo, y eso ha pasado, pues, a lo largo del tiempo, siempre, ¿no? No, porque esto significa esto, porque entonces ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Por qué no? Y eso siempre ha generado, pues, tensiones aún dentro del pueblo, del propio pueblo cristiano. Y el Apocalipsis de Juan, pues, aunque es el que tenemos ahí en la Biblia, no es el único en ese género literario. O sea, hay otros autores que han escrito su versión de Apocalipsis, Daniel, Esdras, Enoc, pero sí es verdad que el Apocalipsis de Juan es el más importante y el más reconocido y el que tenemos en las Escrituras. Fue escrito en el año 95 después de Cristo en un contexto de continua persecución contra la iglesia, de amenaza de muerte contra los cristianos. Mira, en la iglesia primitiva, nada más empezar, pues había una sucesión de emperadores romanos que a lo mejor uno era medio bueno, pero luego venía otro que a cual peor, perseguía a los cristianos, lo veía como una amenaza. O sea, piensa Nerón, ¿verdad? Que empalaba a cristianos, que crucificaba a cristianos, o sea, terrible. Cuando echaban a los cristianos a los leones como un espectáculo de circo. Y tú piensas que nosotros que somos la iglesia ahora en el 2026, a veces miramos nuestro panorama alrededor y decimos, esto estamos al final de los tiempos. Pero tú sabes que la iglesia en este tiempo que es escrito Apocalipsis, en lo que estaban viviendo, ellos pensaban también, se acerca el fin, porque esto es terrible lo que nos está pasando. O sea, esto no es normal. ¿Cómo vamos a aguantar? ¿Cómo vamos a resistir? Y la pregunta probable que se hacían estos hermanos en aquel tiempo era, pues no sé, ¿por qué Dios no interviene? ¿O cuándo? ¿Cuándo va a venir el Señor? Y yo reconozco que en los tiempos que vivimos, por lo menos desde la pandemia, yo sé que siempre, cada vez que ha habido un terremoto, cada vez que pues la gente se pregunta, ¿serán las señales del fin? Pero incluso gente que no es creyente o que no se declara creyente, desde la pandemia, luego guerra, luego esto, luego lo otro, la gente tiene inquietud y quiere buscar, ¿no? Y se pregunta si será que se está cumpliendo lo que dice el libro de Apocalipsis. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, mira, como he dicho, en el año 95 después de Cristo, Juan está exiliado, el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Él está aislado, aparentemente, pues no sé, ¿qué va a hacer ese hombre ahí? Pero resulta que la Biblia nos relata que mientras él está adorando, tiene como una visión, el cielo se abre y Jesús envía un mensaje a sus iglesias. Juan recibe instrucciones específicamente para 7 iglesias que son 7 iglesias reales, que no son imaginarias. Eran 7 iglesias que existían en ese tiempo en la provincia de Asia. Jesús escribe estas cartas a las iglesias, ¿sabes por qué? Porque Él conoce a su iglesia mejor que nadie. Y entonces Él escribe estas cartas específicas a estas congregaciones, ¿vale? Y Él conoce lo que nadie ve. Él sabe lo que celebramos, pues yo no sé si como iglesia, ¿no? Somos conscientes de cosas que decimos, oye, caramba, pues estos son virtudes que nos caracterizan, que podemos celebrar. Pero ¿sabes una cosa? También conoce lo que ocultamos. Jesús también conoce lo que ocultamos, conoce aquellas cosas que toleramos aún sabiendo que no es correcto. Jesús también sabe perfectamente qué es lo que necesitamos cambiar. Y lo que yo quiero o espero en esta mañana es que por lo menos ahora tú vayas pensando que si Jesús escribiera hoy una carta a la iglesia Casa de Esperanza en Antequera, ¿qué diría?
con todo esto que hemos dicho, que Jesús conoce todo. Y cuando decimos, bueno, a la iglesia Casa de Esperanza, pues no sé, se lo escribirá a Jonathan, le escribirá la carta, ¿no? Y le dirá las cosas que tiene que cambiar Jonathan o Débora o las personas que están al frente. No, recuerda que la iglesia eres tú y soy yo. O sea, Jesús habla a una congregación, a un grupo de personas, a un colectivo. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, algo muy revelador para mí, ¿no? Cuando he estado leyendo ahí, ¿no? Repasando Apocalipsis 2 y 3, es la estructura de estas cartas. Es una estructura que sigue como un mismo patrón. Siempre las cartas comienzan con una revelación de Jesús. Jesús habla de él mismo, de quién es. Luego también habla de algo positivo acerca de la iglesia. Bueno, la verdad es que tengo que decirte que no en todas las iglesias ocurre esto, ¿vale? En las iglesias de Apocalipsis, pero normalmente es un patrón que se repite así. Algo positivo sobre la iglesia, algo que Jesús quiere resaltar. Luego también habla de un pecado o un reproche que Jesús hace a la iglesia y que a veces pues está oculto. Habla también de una exhortación o un consejo que Jesús le da a la iglesia para enmendar lo que está haciendo mal. Y finalmente siempre Jesús habla de una promesa para el vencedor, para el que venciere. Y esto, pues para mí lo que me habla es que Jesús no corrige sin antes manifestar quién es Él. O sea, Jesús se revela a tu vida. Es que Jesús no es injusto, ¿no? Para decir, ¿y por qué no? Señor, pero es que no sabías quién era, no te revelaste a mi vida, ¿no? Jesús se revela, se manifiesta y luego Él corrige. Él no confronta tampoco sin antes afirmar tu vida. Eso es lo que veo en estas cartas. Y no disciplina sin antes ofrecer esperanza. Mira, hay esperanza, pero necesitas corregir esto, necesitas arrepentirte de aquello. Siguiente diapositiva. Ok. En cada carta, como acabo de decir, Jesús comienza hablando de Él antes que hablar de la iglesia, antes que hablar de nosotros. Y algo curioso también, por eso te decía, las palabras de Jesús, pues en los evangelios, pero mira las palabras de Jesús ahí en Apocalipsis, es que no vemos a un Jesús débil, no vemos a un Jesús en el pesebre, no vemos a un Jesús clavado en la cruz, sino que Jesús se está presentando glorificado, poderoso, victorioso, rey, como alguien que está vivo, que no está en la cruz, muerto, que es soberano. Él en cada una de las cartas habla de sí mismo diciendo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuvo muerto pero vive. Yo soy el que tiene ojos como de fuego. Imagina a este Jesús. Yo soy el que tiene la llave de David. Yo soy el que camina en medio de su iglesia. Esto, pues, esta semana se recuerda a un Jesús sufriente. Pero yo quiero animarte en esta mañana a que podamos elevar nuestra mirada y aunque a veces nos cueste, pero podamos pensar en ese Jesús glorificado, tal y como Él se describe. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Lo bueno también en estas cartas es que Jesús ve también lo positivo. Ve tu esfuerzo, ve mi esfuerzo. Él lo ve y ve incluso aquellas cosas que nadie ve. Incluso aquellas cosas que tú haces en lo secreto. En casi todas las cartas Jesús dice, yo sé todo lo que haces, todo, absolutamente todo. Él ve tu fidelidad en el silencio, ¿no? Perseverando en silencio, Él lo ve. Él ve tu servicio
que quizá no recibe aplausos, también lo ve. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo públicamente o porque simplemente pues nadie te ha felicitado ni te ha dado una palmadita en la espalda, pero él lo ve y lo toma en cuenta. Él ve cómo te desgastas perseverando. Él ve cómo obedeces aun cuando nadie te ve. Recuerdas que Jesús usó varias ilustraciones y creo que habéis estado escuchando este mensaje en semanas anteriores de esa recompensa que Dios hace cuando hacemos algo en lo secreto, por ejemplo, ser generoso en lo secreto, orar en lo secreto, ayunar en lo secreto, y Dios nos recompensa en lo público. Pues Dios ve todas estas cosas. Él conoce lo que otros pasan por alto en tu vida. Y antes de corregir, Él afirma. Siguiente diapositiva. Ok, pero aquí viene una parte un poco conflictiva. Está genial, bueno, Dios ve todo lo bueno que yo hago, aún en lo secreto. Pero, ¿sabes qué? Jesús también confronta lo que está oculto y que estamos haciendo mal. Jesús también confronta esto. Confronta incluso aquellas cosas que nos empeñamos en esconder. Y Él en cada una de las cartas también usa esta frase. Pero tengo contra ti. Tengo contra ti, por ejemplo, la pérdida del primer amor en alguna de las cartas, que toleras el pecado, permites ciertos pecados a los que no le estás dando importancia, que tienes apariencia de espiritualidad, es decir, tienes una fachada religiosa, pero en el fondo no dice esto a las iglesias. Confronta la tibieza espiritual, no eres ni frío ni caliente. Confronta pues la autosuficiencia, ¿no? Cuando nos enorgullecemos y pensamos que yo puedo, que yo soy suficiente, que yo soy así, o nos alabamos a nosotros mismos. Jesús confronta eso también. No para destruirnos, sino para sanarnos. Mira, lo que ocultamos cuando Dios lo revela es para restaurarnos. La palabra de Dios dice en Lucas 8:17 que no hay nada en oculto que no haya de ser manifestado y que no hay nada escondido que no haya de salir a luz. Mira, tarde o temprano, lo bueno y lo malo sale a flote, se manifiesta, ¿vale? Y entonces Jesús, por amor, viene y habla y corrige y saca a flote. Siguiente. Ok, aquí tenemos unas excepciones, ¿no? Y tú dirás, ¿y por qué, no? Qué maravilla, ¿no? Mejor yo quiero que nos llamemos Iglesia Filadelfia o Iglesia, no sé, Esmirna. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, en estas cartas no aparecen reproches hacia ellas, ¿no? Entonces, pues, vale, pues entonces yo quiero ser esa iglesia, ¿no? La que no recibe reproches. Más bien se les habla de que han sido fieles en la prueba. Pero sin embargo también tenemos como el otro extremo, y es que la iglesia de la Odisea no recibe ningún elogio de parte de Jesús. Porque es rica en lo material, pero es pobre en lo espiritual. No recibe elogios. Tremendo, ¿verdad? Ok, siguiente. Entonces, la exhortación de parte de Jesús. Jesús, como estamos diciendo, Él llama al cambio. No corrige para humillar, sino para despertarnos. Y su llamado es claro. Mira, en eso que he hablado a tu vida, arrepiéntete o despierta, vuelve a esas primeras obras, a ese primer amor, aférrate a eso que tienes y es valioso y necesitas seguir perseverando, sé diligente. Y Él añade ahí, yo corrijo y disciplino a los que amo. ¿No? Sabemos que Dios es como un padre que al que ama, disciplina. O sea, la disciplina es amor, una muestra de amor.
Cuando corregimos a nuestros hijos porque queremos que les vaya bien, pues debe ser recibido como amor, si se hace de la manera correcta, está claro, ¿no? Pues Dios no viene a humillarnos ni a avergonzarnos, sino a levantarnos, a restaurarnos. Ok, siguiente diapositiva. Y por supuesto, habla de recompensa, de promesas para aquellos que vencen. Los que vencen no es porque son más guapos ni más buenos, sino porque son aquellos que perseveran. Y las promesas para estos que aunque no sean perfectos, perseveran. Mira, en todas estas cartas, yo te hago ahí como un resumen, comerás del árbol de la vida, tendrás derecho al árbol de la vida, al maná escondido, te daré un nombre nuevo, te daré vestiduras blancas que hablan de santidad, tu nombre nunca será borrado del libro de la vida, vas a ser columna en mi templo, vas a sentarte conmigo en mi trono. Imagínate las promesas que Jesús hace a estas iglesias después de darle un rapapolvo, no pasa nada. Después de sacar a luz, de sacar a flote lo que está ocurriendo en cada una de ellas. Y la vida cristiana es verdad que no se trata solo de resistir y sufrir, ¿no? Sino que siempre Dios promete recompensa. Tu trabajo, mi trabajo en el Señor no es en vano. Y siguiente diapositiva. Ahora, termina diciendo, casi en todas las cartas, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y esto dirás, bueno, si todos tenemos oídos, ¿no? ¿Cómo es que está diciendo esto? Está hablando el que tenga disposición, el que tenga su corazón abierto para recibir estas palabras, que oiga. Y siempre esto implica oír para obedecer, tener la disposición de recibir bien la corrección, la exhortación. La pregunta, mira, Jesús sigue hablando a nuestras vidas hoy. La pregunta es, ¿estamos escuchando lo que Él nos está diciendo? Siguiente diapositiva. Vemos como un equilibrio, ¿no?, entre la verdad que Dios habla a nuestras vidas y su gracia. Lo sorprendente de todo esto es que, a pesar de que, mira que Jesús, hemos dicho que Él conoce todo, Él sabe todo. A pesar de que Dios conozca la parte más vil que hay dentro de mí, cosas que quizá tú no conoces, pero que Él sí conoce, Él, aún así, tiene promesas para mí. Aún así, ofrece gracia, nos ofrece gloria a su lado. Imagínate qué tremendo es esto. El juicio de Apocalipsis no es destrucción, sino es una herramienta de Dios para preparar a su iglesia. Él está hablando a estas iglesias, ¿no?, para que, oye, arréglate en esto, enmienda esto. Siguiente. Y ahora sí, a la iglesia Casa de Esperanza de Antequera. Imagínate, ¿no? Claro, la iglesia de Filadelfia, Esmirna, Sardis, Tiatira y todo eso está bien. Mira, esta iglesia estaba regular. Mira qué bien esta iglesia que no le ha hecho ningún reproche. Pero ¿y si la carta es para nosotros? ¿Qué nos va a decir Jesús? Mira, Jesús sabe cosas de ti que yo no sé, ni Jonathan tampoco sabe, ni nadie puede saber. Jesús las sabe. También Jesús sabe cosas de mí que tú no sabes. Yo que estoy aquí, da igual que yo esté aquí y tú estés ahí. Sabe cosas de mí que tú no sabes. ¿Entiendes? Si el Señor enviara una carta hoy, ¿no?, te llegara calentita por la mañana una carta, ¿qué te diría? ¿Qué me diría a mí? Te invito a que ahora sí tomes un tiempo para mirar tu papelito. En silencio, no nos distraemos, y que eches un vistazo.
Y ahí vas a ver que está pues resaltado, ¿no? Está separado una revelación sobre Jesús, algo positivo sobre la iglesia, un pecado oculto, una exhortación, una promesa. Como ya he dicho, hay algunas que no tienen exhortación, hay algunas que no tiene elogios. Tómate el tiempo de poder leerlo. Y si Jesús hubiera escrito una carta para ti, pues ¿qué diría? ¿Qué virtud celebraría? ¿Qué virtud resaltaría de ti? ¿Qué cosas te pediría que abandones? ¿No? Porque en cada carta le pide, ¿no?, a las iglesias, oye, deja esto. ¿Qué pecado que posiblemente hayas estado tolerando te pediría confesar? ¿Qué obra del principio te pediría retomar? Ese primer amor, esas primeras obras, eso que hacías con tanta pasión, ¿qué te pediría retomar? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Marta? Y ahora es un tiempo para evaluarnos personalmente. ¿Cuál es esa virtud secreta, quizá, que no haces en público o que no manifiestas en público, o esa perseverancia invisible que Jesús está aplaudiendo hoy de tu vida? Pero también es tiempo de preguntarnos cuál es la tibieza oculta, en qué área estoy siendo tibio, con qué me estoy permitiendo, a qué le estoy restando importancia en mi vida que en el fondo sé que no beneficia para nada en mi crecimiento espiritual, que no agrada a Dios. ¿Qué pecado estoy tolerando? ¿Qué me está pidiendo Jesús que me arrepienta con urgencia? ¿Qué me está diciendo? Voy a pedir a la alabanza, por favor. ¿Qué ve Jesús en ti que nadie más ve? ¿Qué parte de tu vida, de mi vida, necesita despertar? ¿Qué debo fortalecer antes de que muera? Te invito a ponerte de pie. Mira en Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Muy conocido. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Si alguno me abre, yo entraré, cenaré con él. En esta versión dice, cenaremos juntos como amigos. Pues quizá no es... Jesús escribió estas cartas, se las dio a Juan, ¿no? Le reveló a Juan para que Juan las transmitiese a estas iglesias. Y el Espíritu Santo no va a usar un intermediario, ¿no?, a otra persona, pero el Espíritu Santo sí va a hablar directamente a tu corazón. Y somos conscientes, ¿no?, de que Jesús conoce todo, lo bueno y lo malo. Y este mensaje no es para desanimarte, ¿no?, decir, vaya jarro de agua fría, ¿no?, sino, mira, para alegrarnos de que, alégrate porque
quizá hay cosas que sientes que, bueno, pues otros no están valorando, pero Jesús te dice en esta mañana, yo sí las veo. Yo, ¿no? Como dice esta película, te veo, como Avatar, ¿no? Te veo dentro de ti, pero también veo otras cosas. Veo otras cosas que no me gustan, pero es que no te hacen bien. Veo otras cosas que de verdad necesitas poner empeño ahí. Mira, y yo quisiera que tomáramos este momento mientras cantamos esta alabanza, para que este sea un tiempo donde tú puedas escuchar al Espíritu Santo hablando a tu vida. Y como hemos dicho, una carta a la iglesia Casa de Esperanza en Antequera. Sí, pero es que la iglesia somos cada uno de nosotros. Esto es una carta personal para ti, un mensaje personal para ti de parte del Señor. Te invito a cerrar tus ojos y a que puedas reflexionar en esto. Aleluya, Señor. Que puedas recibir ese ánimo de parte del Señor en aquellas cosas que te has preguntado. Bueno, Señor, pero ¿y esto? Pero que puedas recibir en esta mañana corrección y si es necesario puedas proceder al arrepentimiento o puedas decir, Señor, me afirmo en esto, Señor. Es verdad, Dios. Aleluya, Señor. Gracias. Toma este tiempo para tú reflexionar en el Señor. Yo me voy a callar unos minutos. Estás tú con el Señor.